Resulta que la urbanización, como estaba y fue concebida en una finca con un pensamiento cristiano, religioso, creyente, esperando que los hombres que habitaran allí fueran hombres de bien, hombres honrados, hombres trabajadores, allí se les hicieron sus casas, pero ellos tenían que tener unas reglas. Esas reglas estaban expresadas por el sacerdote en un reglamento que él hizo de unas 3 hojas, en el cual uno de los requisitos pues era llegar temprano a casa, y aquí tenemos el Señor que abría la puerta, la verja de entrada. Estábamos encerrados como en una especie de castillo, protegiéndonos del mal que trae la ciudad de afuera, trae hacia la urbanización, hacia los obreros. Vemos al fondo las mujeres sumisas, las Marías. Las Marías es un invento del padre José María Campoamor, en donde él trae mujeres adolescentes entre 18 y 25 años, de Cundinamarca, de toda Colombia, que quieran casi ser monjas sin ser monjas, para enseñarles a tejer, para enseñarles a leer, a escribir, enseñarles matemáticas, contabilidad, y hace un edificio donde empieza a enseñarles estas labores y crea la Caja Social de Ahorros, lo que hoy es Banco Caja Social. Aquí tenemos la verja de entrada, una verja de 12 metros, antes frente al parque, que era cerrada tempranamente. Los obreros, cuando llegaban tarde, tenían que meterse por encima de la tapia de adobe, y algunos abrieron un hueco después de venir del centro de tomar chicha o de tomar cerveza pita, que eran las cervezas de esa época. Sigamos. Recreación de la verja de entrada, simplemente porque no encontrábamos el registro, pero ya tenemos la recreación. Sigamos. Tenemos los pilares y los detalles de la verja de entrada. Encontrando estas fotografías en la investigación que les digo de 7 o 8 años, encontramos que esa verja fue destrozada, mutilada, partida en 3 pedazos, y afortunadamente hay unos pedazos todavía en la iglesia actual del barrio. Se puede rescatar, se puede guardar como un elemento de memoria. Y sigamos, encontramos el círculo, unidad en los frontones casi de las casas que representaban esa unión de los obreros. Sigamos, tenemos el otro elemento importante, la manzana. Están las casitas, si se dan cuenta hay unas casas casi como unos galpones a 2 aguas. El centro de Manzana era verde. Miremos la calidad de vida que existía en la urbanización. Siendo vivienda para obreros, eran casas de 10 de frente por 25 de fondo, que en lo que nada se parece a lo que hoy es en día la vivienda de interés social de Metrovivienda. Casi que en un lote de estos hoy Metrovivienda y los arquitectos de Metrovivienda, o los que permitimos, sin generalizar, ahí hacen una urbanización casi que en una casa de estas. Eso no lo debemos permitir. Debemos tener una posición también crítica de ver cómo hemos perdido terreno, hemos perdido escenario en el medio ambiente, porque estos sitios eran para huertas, para cultivo de legumbres, huertas caseras, y también una calidad de vida con unos escenarios que se perdieron. Alguien hace un momento me preguntaba de cine y televisión qué pasaba con estos escenarios. Pues son escenarios que hay que preservar, porque si es para el cine y la televisión, son escenarios naturales en los cuales se pueden filmar cosas. No hay que recrearlos, no hay que hacer cartones ni escenografías falsas, pero la ciudad debe tener este tipo de escenarios. En este caso la Manzana, con estas casas y unas casas esquineras, unas más pequeñas, pero algunas de estas casas no tenían paredes que las separaran. Casi que estas paredes no existían y eran muy pequeñas, y algunos de esos llegaron a funcionar como escuelas de niños y de niñas, porque no se podían juntar y tenían un gran patio común entre las casas. Sigamos, es tan amable. Vemos las fachadas de las casas pareadas en la parte superior con el círculo de obreros, que es la organización que las unía, unas tapias
para las huertas, muy bajas, muy pequeñas, simplemente como control espacial, por la calle, por la carrera, y aquí los colores en los cuales fue pintada inicialmente la urbanización, casi como un rosado suacha, y blanco por aquello de la higiene, por aquello del reglamento que el sacerdote inventa y dice, y por el momento que les digo de la peste que hubo en Bogotá, debían ser casas blancas e higiénicas era lo que decía el Señor en sus reglamentos. Sigamos. Tenemos aquí la manzana en conjunto, y como les decía, aquí estas paredes no existían a veces, entonces se comunicaban las escuelas de niños y niñas. Cuando las casas eran habitadas, pues ya se construía la pared y ya aparecía el vecino. Estas casas no eran vendidas, curiosamente eran casas arrendadas. El sacerdote a las Marías que iban llegando, o a los obreros que iban llegando, o a los matrimonios que iban llegando, les iba asignando casas según el tamaño. Si era una pareja pequeña, pues les asignaba casas pequeñas. Si era un grupo, una familia grande, casas grandes de 3 unidades. Sigamos. Tenemos aquí en conjunto las casas, sigamos. Vemos que las casas eran casas supremamente modestas, por todos los lados, no tenían mayor decoro, no, eran casas de un piso, sigamos, es tan amable. Aquí vemos esa apreciación que yo les decía, estos son los niños de la escuela, no hay paredes medianeras, sino simplemente no se construía y se comunicaban esta casa con la casa de atrás, armando los salones, y en el intermedio, en este caso el piso sí era duro porque eran los sitios de recreo, sigamos. Aquí están los tipos de lote que les estaba diciendo yo hace un momento. Casas de 10 por 20 por la carrera, y casi 100 metros de huerta o jardín, ¿cierto? Huerta o jardín que daba calidad de vida, una calidad de vida para los habitantes, para el lugar, para el sector, para el territorio. Las casas esquineras de 5 por 10 y una de estas casas inmensa de 20 por 10 con una gran huerta, un gran jardín, huertas caseras. Entonces, imagínense toda esta urbanización, la ciudad de Dios, a las afueras de Bogotá, armada en conjunto con esta estrategia, en donde no hay hacinamiento, no hay grandes construcciones en altura, obviamente en un contexto que ha cambiado. Sigamos.